Sí, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Reinaldo. ¿Me escucha? ¿Estás escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ok. Pero que quería verificar. Vamos a esperar a ver si entra alguien más. Bueno, entonces tendremos que empezar. Pues veremos si viene alguien más.
Bueno, esta es la tercera sesión de una trilogía sobre la parte de los métodos de predicción. Como hablábamos en la primera sesión, los métodos de predicción no son más que métodos matemáticos, tal como el de Box-Lever, que buscan de alguna forma predecir el comportamiento de proyectos de recuperación. Al igual que Box-Lever, se basa en su teoría de desplazamiento, considera un desplazamiento de cooperación con fuga, que el desplazamiento es un estrato horizontal lineal, un único estrato lineal. Hay otros métodos que consideran también estratos lineales, pero en este caso no un estrato, sino múltiples estratos verticales. O sea, le asignan, mantienen lo de la heterogeneidad horizontal de los estratos, pero incluyen la homogeneidad horizontal de los estratos, pero incluyen la heterogeneidad vertical en cuanto a que es más de un estrato. Así hay métodos que se basan en el mecanismo de desplazamiento, si es un pistón con fuga, pistón sin fuga, si considera múltiples estratos, estratificación, si no la considera. ¿Qué cosa? Entonces, le habíamos hablado en esa y la segunda sesión sobre un método, el método de Dijkstra-Parsons, el cual maneja como método de desplazamiento el pistón sin fuga y considera el yacimiento o los yacimientos del yacimiento que se va a estudiar como compuesto de una serie de capas horizontales paralelas en las cuales se puede considerar bien sea que son las propiedades desde el punto de vista areal para cada capa son la misma, como también en algunos casos puede considerar que algunas de ellas pudieran tener variaciones por capa. O sea, simplemente incluir el factor dentro de la ecuación para calcular la constante de intrusión. Y puedes asumir la variabilidad de la. Entonces veíamos el método de Goffrey-Lever de Dijkstra-Parsons, considera lo que llama la varianza de la permeabilidad. Porque dentro de las otras cosas que considera, aparte de la existencia de múltiples estratos horizontales, verticales, de igual longitud todos, o sea, van desde el pozo inyector hasta el pozo productor. Es un sistema horizontal, lineal. Pero en la naturaleza, la permeabilidad de cada capa es aleatoria. Puede ser que la capa más permeable esté en la mitad de la formación. Puede estar en la parte superior, puede estar en la parte de abajo. Pero el método de Dijkstra-Parsons y cualquier otro método estadístico que trate de trabajarlo, asume que en realidad las capas se ordenan o se van a ordenar de mayor permeabilidad a menor permeabilidad, desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, de hecho, es parte de de una realidad. La capa que tenga mejor permeabilidad, independientemente de la posición estratigráfica que tenga dentro de la unidad formacional,
va a ser la que va, si es desde el pozo inyector, es la que va a recibir el mayor volumen de inyección. Y en realidad sí, la segunda capa que tenga más permeabilidad sería la segunda que recibiría más volumen. Entonces simplemente lo que hace el método es tratar de ordenarlas de mayor permeabilidad a menor permeabilidad y determinar un coeficiente que se llama de variabilidad, que es un indicador de la heterogeneidad que tiene la capa. Entonces simplemente es por razones matemáticas para la aplicación de las estadísticas, porque el factor de variabilidad depende de un factor que dice capas mayores que. Entonces tú puedes tener 10 capas. Desde el punto de vista de permeabilidad puede estar desordenado, pero siempre van a haber varias de esas capas que pueden tener una que tiene la mayor permeabilidad. La segunda mejor permeabilidad va a haber una que tiene mejor que ella. La tercera mejor permeabilidad van a haber dos capas que tengan permeabilidad mejor que ella. Y así sucesivamente. Entonces, esa proporción o determinar esa proporción de cuántas capas hay menores o mayores de mayor permeabilidad que la anterior, o cuántas, sí. Entonces, es un parámetro que determina el método de traspaso, que sirve para determinar la heterogeneidad de la formación. Entonces, inclusive, no solamente para esta parte, sino en la parte de análisis estadístico de heterogeneidad de las propiedades de cualquier formación, se utiliza más o menos un criterio parecido para poder manejarlo mejor. Entonces, el traspaso también calcula lo que llama la constante de intrusión, y en función de la relación agua-petróleo de producción y la razón de movilidad, que eso es es prácticamente un elemento común, al igual que la curva de flujo fraccional de agua, porque en algunos casos la saturación de agua detrás del frente de invasión y delante del frente de invasión, para su determinación se sigue utilizando la curva de flujo fraccional que describió Bock-Lillero, se sigue utilizando. Los criterios de la razón de movilidad siguen siendo lo mismo. La movilidad, la movilidad asociada a la saturación de petróleo delante del frente de invasión respecto a la saturación de agua, estamos hablando de un proyecto de inyección de agua, respecto a la movilidad del agua a la saturación detrás del frente de invasión. ¿Okay? Independientemente de que tú puedas considerar un desplazamiento tipo pistón con fuga o sin fuga, los criterios para determinar la razón de movilidad siguen siendo los mismos. Y la determinación de las saturaciones promedio básicamente se basa también en la curva de flujo fraccional de agua. En esta parte voy a hablar un poquito sobre otro método, el método de Craig-Geffen-Morse, que considera los efectos de eficiencia areal, mecanismo de desplazamiento, estratificación e inyectividad para predecir el comportamiento de yacimientos sometidos a inyección de agua en un arreglo de 5 pozos. Recuerda que hablamos de arreglo, hablamos de lo que es arreglo de pozos. Hay arreglo de varios. En este caso, el método de Craig-Geffen-Morse está trabajando su método para un arreglo de 5 pozos. Lo puede manejar desde el punto de vista de una sola capa, como lo puede manejar desde el punto de vista de heterogeneidad vertical, es decir, varias capas. El método es válido, exista o no gas inicialmente, es decir, exista gas libre antes de comenzar el proceso de inyección de agua.
Ok, consideraciones para el desplazamiento, que no quede gas atrapado detrás del frente de invasión, que los cálculos pueden ser ajustados para utilizar en otro tipo de arreglo, pero sin considerar un flujo lateral o de fondo, y se dé un cubrimiento de 100% de cada capa del yacimiento estratificado. Como le digo, este método se puede utilizar para una sola capa, como se puede utilizar para un yacimiento estratificado. Cray y colaboradores, Geffen y Morse, derivan ecuaciones y correlaciones experimentales que permiten determinar la eficiencia área antes y después de la ruptura. En la mayoría de los casos, casi todos estos métodos a la final buscan determinar la eficiencia de areal, y en función de los valores promedio de saturación y todo eso, pueden determinar cuánto del área o del volumen invadido es invadido, y aplicando la eficiencia areal tratan de estimar los valores de recobro y volúmenes de agua de petróleo producido. Aquí, igual que el volumen de agua inyectada. Los cálculos se realizan en 4 etapas. Etapa 1 se inicia cuando la inyección finaliza. Cuando la inyección comienza y finaliza cuando los bancos de petróleo formados arriban a los pozos inyectores adyacentes, o los pozos inyectores, inyectores adyacentes se ponen en contacto en lo que se llama la parte de interferencia. Ahora, interferencia, si esto es interferencia, como dice, tiene lugar si existe gas libre. Ahora, ¿alguien me podría decir qué es la interferencia entonces? Aquí estamos en frente de otra forma de llamar a lo que en el método de Buckley-Lever se llamaba el periodo de Gini, que es cuando el volumen de agua inyectada básicamente lo que hace es reemplazar el espacio dejado por el gas en la medida en que la presión de la zona ya invadida aumenta. Parte del gas se redisuelve, otra parte del gas se desplaza por delante del frente de invasión. Pero el asunto es que al final la interferencia viene siendo el equivalente al periodo de Gini. ¿Por qué? Porque la interferencia se supone que termina cuando el volumen de agua inyectado es igual al volumen de agua, es igual al volumen que ocupa el gas libre dentro del yacimiento. La etapa 2 se extiende desde la interferencia hasta que todo el espacio dejado por el gas libre lo llene el agua inyectada. Okay. La etapa 3 se extiende desde el llene del gas hasta la ruptura en los pozos productores. Entonces, si vamos al caso, estamos hablando más o menos del mismo caso de Buckley-Lever, ¿no? Cuando veíamos las etapas del proceso de inyección, el inicio de la inyección, el periodo de llene, el periodo de continuar la inyección y posterior a la inyección. O sea, hasta llegar a la ruptura y posterior a la ruptura. La etapa 4 simplemente corresponde al periodo posterior a la ruptura. La etapa 3 se extiende desde el que termina el efecto de llene o interferencia, o se cumple el efecto de interferencia hasta la ruptura del agua en los pozos productores. La producción de petróleo debido a la inyección de agua se inicia en esta tercera etapa. ¿Por qué?
Una de las cosas que ocurre durante la etapa 2, cuando el gas está siendo desplazado o comprimido y llenado ese espacio con un fluido, en este caso con agua, es que básicamente el gas, por su compresibilidad, ocupa más espacio del que ocuparía si lo comprimimos a las condiciones a las que va a estar el petróleo. Entonces no vamos a tener un desplazamiento efectivo mientras eso no sucede. Entonces una vez que eso sucede, y así cada molécula de agua que se inyecte debería manifestarse como una molécula de petróleo producido en los productores, puesto que el sistema ya va a estar completamente empacado, por decirlo así. Esto es más o menos un diagrama, o sea, durante el comportamiento antes de la interferencia, durante el periodo, se supone que los bancos de agua y de petróleo tienen forma radial. Es decir, si tengo un pozo inyector, estoy inyectando, normalmente los cañoneos son circunferenciales, es decir, que tengo una formación de 360 grados alrededor del pozo que va a estar recibiendo inyección de agua. Y abajo podemos ver la fórmula de tasa de flujo de un arreglo de 5 pozos. Durante este periodo se supone que los bancos de agua y petróleo tienen forma radial, que la ley de Darcy para flujo radial se puede utilizar para predecir la inyección de agua dentro del yacimiento. Se considera que los pozos de inyección, mostrado en la figura 79, tienen una presión diferencial constante, un delta P aplicada al pozo de inyección. La tasa de inyección de agua antes de la interferencia vendría dada por la fórmula que está allí. Si se quiere ver cuánto es el volumen de agua, comportamiento ante la interferencia, resumen de cálculo en la etapa 1, seleccionar WF, desde 0 hasta WG, no existe, hasta donde sería el volumen del espacio ocupado por el agua, por el gas. No existe ninguna regla para hacer, o sea, lo puede dividir en 2, 3, 4, 5 intervalos. En este caso, generalmente se utilizan 10 intervalos. Calcular el RE para cada W. Y van al libro de Magdalena París de Ferrer, en el capítulo de método de predicción, ahí aparece esta ecuación que está ahí, la 7126, 7129, la 7123. Las ecuaciones aparecen ahí con el método, con la explicación del método. O sea, es bastante largo el proceso, en realidad. Vamos a ver. Entonces, que lo que estaba contemplado para esto no es tan... Se puede a través de una serie de tablas. En el caso de los métodos de predicción, cuando tú lo utilizas, porque Gokey Lever, en el mismo capítulo de métodos de predicción está la parte de Gokey Lever, y tú ves este tipo de ecuaciones preparadas, o sea, lo que pasa es que no está presentado o él no lo organiza en forma de tabla, pero ¿cuál es la ventaja de las tablas? Como son cálculos repetitivos, simplemente las tablas te ayudan a desarrollar los procesos más o menos organizados. En realidad con los métodos de predicción estoy viendo que podría ser muy complicado en estos momentos hacer incluir dentro del examen o dentro de la evaluación algún ejercicio de predicción con estos métodos. Así que tengo que revisar a ver cómo voy a hacer para evaluar esta parte. La fórmula, si se
recuerda en la parte de los arreglos de pozos, aparece también. Para calcular la eficiencia diaria, ahí está el agua inyectada, en donde en el volumen poroso menos la saturación de agua promedio, en el frente menos la saturación de agua inicial antes de comenzar el proceso de invasión. Sí, o sea, esta cantidad de tablas sin datos es un poquito complicado para manejar. Entonces, lo que más o menos organizar es cómo trabajar esta unidad en la parte de evaluación. Una clase presencial sería mucho más fácil para manejar. Bueno, pero esta clase iba a ser bastante corta, como lo tenía planificado. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene el PDF de Magdalena Ferrer? Sí, sí lo tengo. Sí, ese sí no creo que está en la plataforma, pero sí lo tengo. ¿Me lo puede enviar por, Lo puedo colocar en el grupo. para ver si me Nada. puede enviar por WhatsApp? Que fue, ¿Ah? se lo agradecería, que fue que me cambié de teléfono y se me perdieron todos los PDF de la... Entonces se me perdió los libros de yacimiento y vaina. ¿De qué otra materia puedes necesitar algo? A ver si tengo. ¿Cómo? Si necesitas libro de alguna otra materia. Conmigo solamente De acondicionamiento de post. a ver, creo que debo tener algo por allí. Yo tengo que casi todo, de casi todo tengo un poco. Tengo 3 o 4, o sea, como yo llegué a dar el recondicionamiento de pozos como materia, también completación también, de perforación también está. He ido acumulando libros, tengo varios ahí, puedo pasarte algunos de ellos. Déjame buscar algunos que no sean Lo tan pesados, agradecería. que no sean tan pesados para poder pasar por el WhatsApp. Que bueno, yo creo, no, tú tienes, Profe, te lo puedo pasar a tu WhatsApp directamente, no al de al grupo. Aunque por lo menos el de Magdalena, para los que lo necesiten, sí se lo puedo poner en el grupo. El resto sí te lo puedo pasar a ti. Sí, déjame ver qué te consigo. profe, otra pregunta. Otra pregunta. Le voy a decir, el día... yo creo que ya le dije, el día martes creo que fue, que no pude entrar a la reunión, pero así iba a poner el video en plataforma y ya lo puso. Ah, ya. Sí, lo que estoy pensando es, para esta semana, tratar de hacer un resumen y cuadrar un chat por WhatsApp, donde podamos hablar de todo, o sea, todo lo que han sido las 3 presentaciones, en un solo paquete. No, 1 hora, 1 y media más o menos. sí. Porque ahorita estoy tratando de salir de estas 3 sesiones de Zoom que hemos tenido para cubrir esta semana. Y tendría una sesión de Zoom la semana que viene, que posiblemente fuera
el martes o el miércoles, no sé, vamos a ver. Tiene que ser de aquí al miércoles. Y bueno, pero sí voy a tratar de organizar lo de los chats por WhatsApp para complementar, porque en algunos casos ha habido bastante problema con el internet y la plataforma para poder trabajar bien. Entonces, ya hace falta que por lo menos por el WhatsApp se puede ascender uno un poquito más. Más fácil. Entonces, déjame ver qué te puedo pasarte ahorita. Y otra pregunta, profe, ya cargo las notas. De electiva 6 me falta el 20%. Es lo único que me falta. Yacimientos 3 está No, cargado ya ya. estoy viendo todavía electiva. ¿Ah? Sí. Ok, De ya ahorita yacimiento. reviso. Yo no estoy viendo electiva. Yo fue que, dígame. Electiva 6, la simulación. No, yo no la Em, pude meter porque llevaba una materia arrastre y no la ok. pude meter. Bueno, yacimientos 3 sí están cargadas ya. Ya terminé de cargar eso. Creo que me falta una persona que entregó tarde, pero es una persona nada más que le faltaba una nota. Pero del resto, el 90% de todo ya está cargado. Lo que me falta cargar es una nota de electiva 6. La debo cargar esta noche. Y eso en la plataforma. Estoy hablando de la plataforma, no estoy hablando aún de la planilla de notas, que ya también creo que ya están en la plataforma y tengo que bajarlas para poder empezar a cargar notas también ahí. O sea, yo creo que las envío el lunes. No, tengo que Entiendo. terminarlo para poder juntar las notas del primero y segundo corte para ver cómo están y ver qué se puede hacer por ahí adicional. Que se pueda, si se puede dar una ayuda. No hace falta. No entiendo. Bueno, ahorita te paso el libro de Magdalena. Lo tengo rápido, ya lo tengo aquí mismo en la live. Y tengo el WhatsApp web abierto, entonces Ok, profesor, lo agradezco. se lo paso un momentico, pues como tengo el WhatsApp web abierto, lo transfiero directamente al grupo. Lo puedes bajar de ahí. Bueno, vamos a finalizar por ahora. Estamos pendientes con finalizar para todas. Que termine de pasar buen día, Fernando. No. Dame Usted 5 igual, minutos para, profe, que tenga buenas tardes. dame unos 5 minutos para recargarte el libro de Magdalena. Si necesitas el de Ok, reducción muchas de agua y gracias. gas. Ok.